Voy a rogarles que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer todos del versículo 1 hasta el versículo número 20. Y vamos a leer la Biblia en estos primeros 20 versículos de este capítulo, donde dice lo siguiente. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. En este pasaje hay algunas cosas esenciales que Pablo menciona a la iglesia de Corinto y el Señor nos las trae de recuerdo también hoy a nosotros. ¿Cuáles son esas cosas esenciales? Al menos yo he visto en esto que hemos leído 3 cosas que son importantísimas. Número 1, Pablo les recuerda que el evangelio que ya les había predicado en esta ciudad les confirma que es solo a través del evangelio de Jesucristo en que se puede llegar a ser salvo de la ira venidera de Dios. Pablo les está recordando que es a través de este precioso evangelio que las personas pueden salvarse del juicio divino si nosotros permanecemos firmes en lo que hemos creído. Si alguien no permanece firme en lo que ha creído, dice la Biblia, que creyó entonces en vano. Lo segundo que me llama la atención de todo de estos pasajes que hemos leído, es que también les recuerda que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no fue un accidente ni una mera casualidad, sino que Él murió conforme al plan predeterminado de Dios, según las Escrituras, por nuestros pecados. Y lo tercero que me llama la atención es que presenta evidencias contundentes acerca de la resurrección de Cristo, porque Él menciona testigos de este acontecimiento, es decir, de la resurrección de Cristo. Él menciona a Pedro, menciona a los 12, menciona a 500 hermanos, menciona a otros apóstoles, menciona también al propio apóstol Pablo, a quien se había aparecido. Lo cierto es que el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy es acerca de la resurrección de Cristo, que está basado
en lo que nosotros hemos leído, 1 Corintios 15, del 1 al 20. Lo primero que quiero presentar es que la doctrina de la resurrección de Cristo es bíblica, es definitivamente bíblica. Dicen los primeros 4 versículos del capítulo 15 de 1 Corintios: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Sin lugar a dudas, aquí el apóstol está presentando una evidencia, una cosa ciertísima de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, que la muerte de Él, la resurrección de Él es algo bíblico. El salmista habla acerca de este evento muchos años antes de que esto aconteciera. Una de las cosas tan preciosas, exactas, precisas, inequívocas de la Biblia son las profecías. Todas las cosas que fueron profetizadas acerca de Cristo se cumplieron. Hay otras cosas que aún no se han cumplido, que se cumplirán en su tiempo. Pero hay salmos que son considerados salmos mesiánicos. Uno de estos es el Salmo número 16. Y el versículo número 10 habla acerca de Cristo. Y oigan lo que dice la Biblia acerca del Señor. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Estas palabras fueron dichas acerca de Cristo casi como 1000 años antes. Cuando Cristo viene, se cumple esta profecía. Porque Cristo no quedó en el sepulcro como otros. Mis abuelos han muerto. Y yo creo que a estas alturas lo que ha de ver en la tumba de ellos es polvo. Porque la corrupción y la descomposición que sufrieron sus cuerpos por causa de gusanos y las causas naturales de la degeneración del cuerpo hace que se vuelvan polvo. El hombre es polvo y vuelve al polvo. Pero Cristo no quedó en el sepulcro. Su cuerpo no pasó por la descomposición ni por la corrupción natural. Como el salmista lo había dicho años antes, se está cumpliendo, por lo tanto es algo bíblico. Pero por otro lado, en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, el versículo 25, el mismo David vuelve nuevamente a mencionar acerca de la resurrección de Cristo. Y oigan lo que dice David: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Aquí el apóstol Pedro está testificando, está hablando lo que David había dicho años antes. Y Lucas toma las palabras de Pedro y las plasma para nosotros, escribiendo lo que hasta ahora hemos leído y oído. Por lo tanto, hay como una concordancia tan exacta, tan precisa, que se está cumpliendo en Cristo. Su cuerpo no vio corrupción, su cuerpo no sufrió descomposición.
Él venció la muerte, salió del sepulcro y resucitó. La resurrección de Cristo es bíblica. En el libro de Hechos, en el capítulo 13 y versículo 34, Dios dice en su palabra: Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Qué preciosas palabras para la iglesia, para el cristiano, para aquel que cree. Nadie en este mundo es justificado por lo que hace. Nadie es justificado por sus obras. Nadie es justificado por lo que es. Somos justificados por la fe por medio de Cristo. La justificación es por fe por medio de Cristo. Si nosotros no sabemos pecadores, entendemos que somos pecadores, también vamos a comprender que necesitamos a un Salvador que nos salve del pecado, que nos condene y nos lleva al infierno. De tal manera que cuando creemos en Cristo, que Él perdona nuestros pecados, somos justificados. La salvación es por medio de Cristo solamente. Es el único que da la salvación. Así que mi primer punto es que la doctrina de la resurrección de Cristo es bíblica. Lo segundo que yo quiero compartir con ustedes es que la realidad de la resurrección de Cristo es confiable. Leamos 1 Corintios 15, del 5 al 11. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Hace muchos años atrás hubo un hombre singular que se aseguró de tener evidencias concretas y fidedignas acerca de la resurrección de Cristo. Este hombre no era un charlatán. Este hombre era un investigador y también era un médico. Estoy hablando de Lucas, que escribió uno de los evangelios, el tercer evangelio. Y Lucas fue alguien que se dedicó a investigar los hechos que habían ocurrido en aquel tiempo mientras él vivía y los tiempos previos acerca de Cristo y toda su obra y su vida. Y esto lo plasmó, inspirado por el Espíritu Santo, y los envió a un personaje llamado Teófilo. Y Lucas describe en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, lo siguiente: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Este doctor, este médico amado llamado Lucas, se encarga de investigar
la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y empieza a describir todo lo que sabía y a recabar información de Marco, a recabar información de Pedro, a recabar información de Pablo. E inspirado por el Espíritu Santo, nos llega esta carta. Si tú lees el Evangelio de Lucas, es uno de los evangelios probablemente con más detalles que hay y menciona muchas cosas que no tienen los otros evangelios. Y Lucas llega a hablar al final de sus capítulos acerca también de la resurrección de Cristo. Pero no solamente Lucas, quien no era un apóstol, habla acerca de la resurrección de Cristo, sino que el apóstol Pedro, él llega a mencionar este hecho portentoso, confiable acerca de la resurrección de Cristo. Decimos en primer lugar que es confiable porque este hombre llamado Lucas, un creyente fiel a Dios, se encargó de investigar. Eso es algo que hoy en día muchos no hacemos, como que queremos todo ya listo, como que la capacidad de investigar, muchas cosas ya vienen como fabricadas o prefabricadas. Casi todo el paquete es como instantáneo. Hay leche instantánea, café instantáneo y todo como que el mundo ha cambiado. Pero estos hombres eran investigadores, prolijos investigadores. Pedro, él escribe y dice lo siguiente: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, dice él, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Lo que Pedro describe no es nada inventado, no es un cuento de hadas, no eran fábulas o triquiñuelas. Lo que el apóstol Pedro describe era lo que él había oído, había vivido y había visto. Está escribiendo un testigo de lo que había ocurrido. Y él lo plasma en su segunda epístola en el capítulo 1. Pero no solamente es Lucas, no solamente es Pedro, también es Juan. Juan fue uno de los discípulos del Señor, el discípulo amado, que también muestra que la realidad de la resurrección de Cristo es algo confiable. Y oye lo que dice el apóstol Juan acerca de la resurrección de Cristo. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan era uno de los apóstoles que quedó muy entristecido con la muerte de Jesús, quien había permitido que en aquella cena previo a la muerte de Cristo recostara su cabeza sobre su hombro. Juan era considerado el discípulo amado. Juan fue el último de los apóstoles en morir y murió desterrado en una isla llamada de Patmos. Y en esta isla Dios le dio una revelación que nosotros ahora la tenemos y es conocida como el libro de Apocalipsis. Eventos, la mayoría de ellos que están por venir, otros que ya han ocurrido, la mayoría no han ocurrido. Y Juan ya había sido un testigo ocular de lo que Cristo había resucitado. Pero antes de que muera Juan, Dios le concede el privilegio, la gracia, en su amor y su misericordia extensa y grande, y recibe otra vez la revelación de aquel Cristo resucitado. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, lo siguiente: al verlo, caía a sus pies como muerto. Ya él sabía que Cristo estaba vivo,
Ya lo había visto, había estado Cristo después que resucitó como 40 días con los apóstoles, con los seguidores, con sus hijos, con los que creían en él aquí en la tierra. Juan fue perseguido, tuvo que huir y muchos años después él tiene este encuentro nuevamente con el Señor. Dice la Biblia que al verlo cayó a sus pies como muerto. ¡Qué dicha tan grande de este hombre llamado Juan de volver a ver a Cristo! Dice que lo vio y que cayó como muerto. Y luego añade la Biblia, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Dios nos dice eso a nosotros hoy, no temas. Y el Señor le añade, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hay evidencia, o la realidad de la resurrección de Cristo, queridos hermanos y amigos, es confiable. La investigó Lucas, la predicó y la enseñó Pedro, la presenció Juan y todos ellos hablaron con claridad meridiana acerca de la resurrección de Cristo. En tercer lugar, ¿tú te has puesto a pensar si Cristo no hubiera resucitado? Para muchos tal vez, como decía mi mamá, ni chu ni mu. Eso quiere decir ni les va ni les viene. Con que tengan trabajo y coman y duerman, suficiente. ¿Qué hubiera sido si Cristo hubiera sido muerto y no resucita? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, sin lugar a dudas, la ausencia de la resurrección de Cristo es inimaginable. Mira lo que dice del versículo 12 al 20 de Primera de Corintios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No tendría razón de yo estar parado aquí delante de ustedes predicando si Cristo no hubiera resucitado. No tendríamos razón de tomar un himno, de cantar, de esforzarnos si Cristo no hubiera resucitado. No tendríamos razones de salir, de evangelizar, de compartir el evangelio si Cristo no ha resucitado. Porque estaríamos predicando sobre alguien que está muerto, estaríamos anunciando de alguien que está muerto y que la muerte también le venció y que está ahí muerto, su cuerpo se descompuso y no resucitó. ¿Qué objeto tendría hablar de un muerto? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué objeto tiene hablar de Buda o de Mahoma? Murieron y están bien muertos. Pero el Cristo del cual predicamos, al cual servimos, a quien le adoramos, está vivo. Y vive para siempre, mis hermanos. Sin la resurrección de Jesús, el mensaje que predicamos se torna sin valor. Sin valor. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Si Cristo no se levantó de los muertos, cualquier esfuerzo desde un púlpito resulta en vano. Pero por otro lado también, la fe del cristiano sería sin valor. El mismo versículo nos dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes.
¿En quién estaríamos confiando nosotros? ¿En alguien que vivió ejemplarmente, que hizo milagros, que murió y se quedó en la tumba? Mi Cristo, mi Señor, Él resucitó. Nuestro Dios le levantó de la tumba. Él venció la muerte. La muerte no lo detuvo ahí. Él salió del sepulcro y su cuerpo no pasó por la corrupción o por la descomposición. La resurrección de Cristo es uno de los eventos más, es uno de los pilares en el Evangelio. Es algo esencial para nuestra fe. Muchos la dan como algo ligero y ni piensan en aquello. Pero sin la resurrección de Jesús, todo nuestro testimonio, todo lo que testificamos, todo lo que hablamos, sería falso. Dice 1 Corintios 15:15, dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Nuestro testimonio, hermanos, lo que tú testificas, lo que tú hablas de Dios, cuando tú dices, mira, confía en el Señor, Él te va a ayudar, Él va a resolver tu problema en el matrimonio, Él te va a dar lo que necesitas, confía en Él. Eso sería falso. Sin la resurrección de Cristo, el cristiano que está vivo estaría perdido. Versículo número 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Hay algunos que ven la historia de Cristo y la vida de Cristo como algo tan sencillo y simple y no le dan mayor importancia a este evento. Pero si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos que al día de hoy están vivos estarían perdidos en sus pecados. Pero por otro lado, los cristianos que ya murieron estarían eternamente perdidos. Eternamente perdidos. ¿Qué esperanza podría tener alguien que creyó en Jesús, quien nunca resucitó? ¿Qué esperanza pudiera tener alguien que creyó en Cristo, que la muerte le venció? Pero la esperanza del cristiano es que como Cristo venció la muerte, nosotros un día también la venceremos. Y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos para vida eterna junto con Él. Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios 15:18. Dice la Escritura, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Están perdidos. Sin la resurrección de Jesús, todo aquel que cree en Cristo, y si Cristo no hubiera resucitado, ¿sabe de qué seríamos dignos? De lástima. Cualquiera diría, mira, ese que está allá es un cristiano, cree en Cristo. Oye, y Cristo murió igual que Mahoma. Cristo murió igual que Hitler. Cristo murió igual que Osama Bin Laden y ahí se quedó. Mira ese cristiano. ¡Qué lástima! ¡Qué ilusos! Seríamos los más dignos de lástima si Cristo no hubiera resucitado. Mira lo que dice el versículo número 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Los más desdichados. ¡Qué lástima! Si Cristo no hubiera resucitado y nosotros como creyentes vivos aquí, mira, pero nuestro Señor resucitó. Finalmente, el hecho de la resurrección de Jesús demanda proclamación. Demanda proclamación. El hecho de la resurrección de Cristo demanda proclamación. Eso quiere decir que demanda que tú testifiques. Nos demanda que tú hables de Él. Si tú crees en Cristo,
Si tú tienes esperanza en esta vida y para la vida venidera acerca de que Cristo vivió, murió, pero que resucitó, tú tienes esperanza. Tú no vives como la otra gente que vive en este mundo sin esperanza. El cristiano tiene esperanza y nuestra esperanza es el Cristo resucitado. ¿O no? Es el Cristo que venció la muerte. Esa es nuestra esperanza en gloria. Pero esa esperanza que tenemos y esa convicción, esa fe que tenemos de que Cristo resucitó, nos debe conducir a una cosa: a proclamar su evangelio, a testificar de Él, a hablar de Él. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 3, versículo 13. Si quieres lo puedes leer acá adelante. Ya tendremos en nuestra iglesia grande pantallas gigantes, donde tú puedas ver la letra grandísima. Hechos 3:13 dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino, o sea, a Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. ¿Qué es lo que hacía Pedro? ¿Qué es lo que hacía Juan? ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacía Jacobo? ¿Qué es lo que hacía Felipe? ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Ellos iban por todos lados donde Dios les llevaba y testificaban y hablaban de aquel Cristo que mataron los judíos con la venia de las autoridades romanas y proclamaban al Cristo resucitado. Dice Pedro aquí, y nosotros somos testigos de aquello. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que habla lo que ha visto y oído. Nosotros no somos testigos de Jehová, somos testigos de Cristo, de aquel Cristo que resucitó. Si tú eres un testigo de Cristo, tú vas a hablar lo que has visto con los ojos de la fe y lo que has oído por de su palabra. Francisco, tú vas a testificar lo que has visto y oído. Eso hace un testigo. A no ser que no seas un testigo de Cristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20. Nuestro último texto. Dice la Biblia: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar. Que era Pedro, que era Juan, eran testigos. A ellos le mandaron a que se callen, que no hablen en ese nombre. Cuidado si hablas. Lo mínimo era cárcel. Pero ser cristiano en aquel tiempo era peligrosísimo, porque si no eran azotes, era la muerte. Mínimo cárcel. Ahora es tan fácil ser cristiano, ¿no es cierto? Es tan fácil. Todo el mundo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Y yo me pregunto, ¿cuántos están testificando de lo que han visto y oído? ¿Cuántos? ¿A cuántos tú les presentaste el evangelio el año pasado? Dijo el apóstol Pablo, nuestro ministerio no ha sido infructuoso. El llamado que Dios me hizo no ha sido infructuoso, es decir, no ha sido sin frutos. Y aquí testifica el apóstol y dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Si tú estás viendo a ese Cristo resucitado con los ojos de la fe, y tú estás viendo su obrar, su accionar, su amor, su gracia, cómo te sustenta, cómo te guarda, cómo te cuida, cómo te dirige, cómo está obrando en tu vida, en la vida de los tuyos,
Tú no puedes dejar de hablar lo que estás viendo ni lo que estás oyendo. No puedes dejar de hablar. Somos llamados a ser testigos de Cristo. Quiera el Señor que en nuestra iglesia se levanten muchos que testifiquen, que hablen de lo que han visto y oído acerca de Cristo. Que hablen de aquel Cristo resucitado. No estamos hablando de una religión. Estamos hablando de una persona, estamos hablando de un hombre. Ese hombre es Jesús. Quiera el Señor que levante hombres con valor, contemple y que hablemos de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, de aquel Cristo que ha resucitado. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.